no nos deja mirar a Dios, ¿no? No nos deja confiar en Dios, ¿no? Sino siempre Satanás quiere que nosotros solo nos miremos, ¿no? Pero Dios, ¿no? O sea, usted acuérdense bien, en cualquier situación sea, ¿no? En cualquier situación sea, Dios quiere que nosotros esperemos de Él, que nosotros esperemos a Él, ¿no? Pero Satanás siempre, así, ¿no? Alguna forma carnal, debilidad o maldad cuando se manifiesta en nuestra vida de mí, Satanás no nos deja mirar a Dios. Ay, como estoy muy mal, ¿no? Dios me ayudará. ¿Cómo así, no? Pero imagínense, ¿no? De cualquier situación, de cualquier cosa que uno que cayó, de todo modo, en esa situación, en esa forma de vida también, de todo modo, si uno empieza a mirar y esperar a Jehová, Dios nunca niega su ayuda. Pero cuando cuando no podemos alcanzar su ayuda, ¿no? Nosotros, por nosotros mismos, nos alejamos, ¿no? Con esa idea muy lógica parece humanamente, ¿no? Ay, yo estoy mal, ¿no? Dios se acordará de mí. Una hermana me decía, usted no tiene interés en mí, dice. Porque así, ¿no? Ese tipo de idea, ¿no? ¿A Dios tendrá interés en mí? Pues, ¿no? Entonces, pero imagínense, esta enseñanza es muy increíble, ¿no? En cualquier situación uno esté, en cualquier situación esté, en cualquier corazón que tenga, ¿no? Pero si empieza a mirar y esperar a Jehová, a Dios, Dios nunca niega su ayuda. Amén, hermanos. Eso es muy maravilloso, ¿no? Entonces vamos a ver una palabra, Romanos 9:33. A ver, ¿no? Romanos, hermana, puede leer. O Romanos 9:33. Puede leer. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cree en él no será avergonzado. ¿Dice? Sí, ¿Sí? sí, aquí dice, ¿no? ¿Cómo está escrito? He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero imagínense, ¿no? Como el que cree en Dios, ¿no? El que cree en Jesús no será avergonzado. Porque si nosotros confiamos en Dios, sí o sí Dios nos da la gracia y la bendición también, ¿no? Pero Satanás, a nosotros mismos, nos alejamos de esa bendición y la gracia. ¿Sí me hago entender? Es un gran engaño de Satanás, ¿no? Nosotros, como así, ¿no? Yo amo a esa hermana, pero por sí misma, ¿no? Hijos igual, ¿no? Todo el amor de papás, ¿hacia quién? Hacia hijos. También nosotras, ¿no? Muchas veces, ay, mi esposo me ama, creo que, ¿cierto? Por nosotros mismos, por pensamiento, ¿cierto? Entonces, la cosa que más Dios odia de nosotros, ¿qué es, hermanas? ¿Qué cosa, no? Dios odia más, ¿no? De nosotros. Si nosotros vivimos confiando en mí misma, ¿no? Eso Dios odia. ¿Por qué? Confiando en nosotros mismos, no podemos confiar en Dios, ¿no? Dos cosas son así, ¿no? Contrarios. Por eso aquí en Romanos también dice, ¿no? Jesucristo, ¿cómo es? Piedra de tropiezo, roca de caída. Palabra de Dios rompe nuestro pensamiento. Pero cuando nosotros demasiado confiando en nosotros, si rechazamos la palabra ni siquiera puede romper mi pensamiento, ¿sí o no? Aunque, ¿no? Esposo dice, yo te amo. Mentira. Hermana, yo te quiero. Mentira. Con esa idea, nosotros votamos, ¿sí o no? Satanás así está engañando, ¿no? O sea, pero hermanas, de verdad, ¿no?
confiar en mí. ¿Qué significa? Yo vivo confiando en mí misma. ¿Qué es, no? ¿Cómo es? ¿Qué es vivir, confiar en mí misma? Hermanas, ¿no? Más que otra cosa, hermanas, ¿no? O sea, esa palabra que nosotros leímos, regresamos, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 12 dice, ¿no? Porque no atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. O sea, desde parte casi de mitad, ¿no? Pero ellos, ¿cómo viven? Midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos. Eso es verdaderamente la vida, forma de nuestra vida de confiar en mí misma, ¿no? Confiar en mí misma no es simplemente, yo soy mejor que tú, no solo eso, ¿no? Sino midiéndose a sí mismos. O sea, usted fíjense en ese versículo, midiéndose a sí mismos por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos. En la Biblia coreana está escrito, no son sabios. En otra palabra, son necios, ¿no? O sea, cuando llevamos una vida necia, ¿no? No es simplemente una persona como terca, hace cosas feas, ¿no? No. Nosotros como nuestra terquedad, ¿qué es, no? Yo soy tan inteligente que yo sé más que Dios. Nosotros insistimos, ¿no? O sea, ¿con qué medimos? ¿No? Por mi propia medida, por mi propia norma, medimos. ¿A quién? A mí misma, a otras hermanas, ¿no? Esposo, suegra, ¿no? La peor nuera del mundo, ¿sí o no, no? Mi suegra, terrible, no puedo vivir de verdad, ¿no? Mi esposo, ¿no? A veces, esposo, ¿cómo se siente usted? Como muy bueno, ¿no? A veces, enemigo del mundo, ¿no? O sea, ¿por qué? Nosotros estamos viviendo, midiendo con mi propia norma, ¿no? Pero también consigo misma, ¿sí o no, hermanas? O sea, veramente por eso, o sea, así, ¿no? En la iglesia también, esa hermana, de verdad, me cae muy mal, ¿no? Pero ¿con qué estamos viviendo, no? Porque simplemente así, ¿no? Sí, me puede caer mal, ¿no? Pero hasta ni siquiera verdaderamente podemos tener buena comunión con esa hermana, con otra misionera también, ¿no? ¿Por qué? Por medir con qué, con mi propia medida, ¿no? O sea, pero hermanas, de verdad, hasta cuando nosotros así, ¿no? En situación de como avergonzosa, o sea, si mido con mi propia medida nada más, solamente me quedo ahí, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Ni siquiera llevé el arroz. Debo morir. Arroz al pastor. ¿Sí o no? Sí, esa es verdaderamente, ¿no? Mi situación, ¿no? Pero, o sea, una persona tiene vergüenza, ¿no? Pero no debemos quedarnos hasta ahí nada más. Eso se llama confiar en mí misma. Eso Dios odia. ¿Sí me hago entender? Yo no vivo por la fe, ni siquiera tengo pasión para el evangelio, ¿no? ¿Por qué? Uno está viviendo, midiéndose a sí mismo. También comparándose consigo mismo, con mi propia medida, ¿no? O sea, pero hermana, de verdad, vamos así, ¿no? En este mundo también, ¿no? La gente no recibe la salvación, ¿por qué? Está midiéndose con qué? Con su propia medida, con su propia justicia, ¿no? Cometo pecado. Entonces, ¿cómo puedo ser justa, ¿no? Pero la medida de Dios, ¿no? La vista de Dios verdaderamente como me mira, ¿no? O sea, verdaderamente no es teoría, ¿no? No estamos sufriendo así, ¿no? Por situación del esposo, ¿cierto, hermanas, no? Sino estamos midiéndolo con mi propia medida. Ese es confiar en mí misma, ¿no? Eso Dios odia. Por eso Dios puso en Sion, ¿qué cosa?
piedra de tropiezo, ¿no? Roca de caída. Roca está cayendo, ¿no? ¿Qué dirá, no? Jesucristo, tu medida equivocada, ¿no? Tu vista equivocada. Pero sí, uno sigue confiando, no, es así, es así. Mi esposo siempre ha sido así. Mi situación ha sido así, ¿no? Una hermana nueva el domingo se acercó a mí y me dijo, ay, mi esposo tal, hasta ahora estamos viviendo ni siquiera hablando, ¿no? Tiempo, ¿no? Años, dicen. Ya estamos viviendo como separados, ¿no? Ah, entonces mejor quiero totalmente así no divorciarme o dejarlo, ¿no? O sea, así, ese tipo de situación también nos viene, ¿cierto, no? Pero, hermanas, ¿no? El que creyere en él no será avergonzado. No será avergonzado, ¿qué significa, no? Veramente esa situación, si se pasa en la mano de Dios, seguramente ¿quién va a solucionar, hermanas? Porque Dios es mi Padre, ¿sí o no? O sea, vamos a mirar otra vez Romanos 4. Romanos 4, versículo 4. Versículo 5 dice, más al que no obra, sino creen en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Imagínense, ¿no? Como nuestra vista, solamente qué cosa miramos, ¿no? No obra, ni trabaja, ¿no? Impío es, ¿no? O sea, esa es nuestra vista, ¿no? Pero la vista de Dios, ¿no? La gente está yendo al infierno porque por confiarse en sí mismo, está rechazando, ¿no? Con su propia medida está rechazando la verdad, la medida de Dios, amén, ¿no? La medida de Dios dice, ¿no? Cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Amén, hermanas, ¿no? Entonces, realmente Dios como lección, ¿no? Lección 1, 2, así, ¿no? Dios está todavía permitiendo, ¿no? Situaciones, ¿no? Nuestras situaciones, diario, como es, ¿no? Mi esposo no cambia, ¿no? Me maltrata, parece no me ama. ¿Cierto, no? O toma, fuma, ¿no? Hasta esa hermana dice, no, mi esposo ni siquiera me habla, yo tampoco, ¿no? O sea, veramente, hermanas, vamos a mirar también ese números, vamos a mirar números 14. Números primero 13, vamos a mirar números 13. 13, 32. O sea, números 13, el versículo 32 dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Entonces, hermanas, así, ¿no? Ese es comentario de los 10 espías que vieron a Canaán, ¿cierto? Entonces, ante ustedes también hay Canaán, ¿sí o no? Canaán, ¿no? Canaán puede ser su situación con su esposo, hijos, ¿no? Pero realmente eso había escuchado muchas veces, pero este año toca realmente aprender, negarme y confiar en ese Dios, ¿no? Porque si no, realmente como en nuestra vida va a suceder como lo que sucedió a los 10 espías, ¿no? O como ese príncipe, ¿no? Tú verás, pero no comerás, ¿no? Tú verás, pero no comerás. Porque Dios no porque no quiere trabajar para mi vida, ¿no? Sino ellos hablaron mal de Canaán, ¿no? Ay, mi esposo no me quiere, iglesia no me quiere, siervo no me quiere. Así sucede, ¿no? ¿Sí o no? Así va a ser. No es verdad, pero así va a ser, ¿sí o no? O sea, veramente en Canaán hay gigantes, ¿no? O sea, entonces, en tal situación, o hacia, digamos, para maestros de culto de niños también, ¿no? Situación, ¿no? Con niños, culto de niños,
¿no? Nosotros, ¿cómo hablamos, no? Hablamos mal de ellos. ¿Por qué? Con nuestra propia medida nada más, ¿no? ¿Sí o no? De verdad, ¿no? Sobre esposo también, ¿no? Sí, hacia este esposo, para que hasta se acuerdan testimonio de Pastor Lin, su hija se fue de la iglesia, hermano, ¿no? Hasta un tiempo estaba en coro, luego regresó a Corea, se fue de la iglesia, ¿no? Entonces, yo también, ¿no? Como ahora Cora está. Si alguna hermana se siente así, o sea, nuestra medida que dice, oh, esta iglesia no tiene amor, ¿sí o no? Pero, realmente, hermanas, Dios permite, ¿no? Dios permitió. Entonces, Pastor Lim dice, ¿no? Leyendo esa parte, wow, de verdad, ¿no? Si José es varón próspero, ¿por qué hasta fue calumniado? Hasta la mujer de Potifar, como lo engañó, como lo echó en trampa de hasta, ¿no? Como diciendo, hoy él es como un, así, ¿no? Preso de intento de violación sexual, imagínense, uy, qué vergüenza, ¿no? Hasta dice que en la cárcel, dice que entre presos maltratan especialmente a los violadores de mujeres o menor edad, ¿no? Aún todos son malos, pero él dice, ustedes son peores, ¿no? Y luego maltratan, ¿no? Imagínate, entonces, en la cárcel, ¿cómo le habrán tratado? Uy, tú eres un muchacho que trató de violar a la mujer. Dios mío, ¿no? O sea, entonces, hasta en esa situación José estaba, ¿no? Entonces, como varón próspero, así, eso sucede. Hasta fue en la cárcel, ¿no? Si es varón próspero, ¿no? Si Dios está con José, ¿por qué sucede eso, no? Entonces, Pastor Lim, ¿qué aprendió en esa situación? Ah, eso es mi medida. Debo votar mi medida. Entonces, él, como con ese piedra de tropiezo, él aprendió, ¿no? Esa idea suya, su propia medida, fue rota, ¿no? ¿Sí o no, hermanas? O sea, para eso Dios permitió esa situación que su hija se fue. Entonces, en nuestra vida está sucediendo mucha situación, ¿no? Hermanas, ¿no? Pero usted sigue confiando en su propia medida diciendo, ¿qué prosperidad? Yo serví al evangelio y ¿por qué mi situación no cambia? Mi esposo, ¿por qué no cambia? O alguna hermana, no tengo esposo, ¿no? Varias, de verdad, ¿no? Pero primero, veramente, ¿no? Antes de liberarlo de la cárcel físicamente a José, Dios, ¿qué quería? Enseñar, ¿no? Esta vida de fe es muy valiosa. Nosotros solamente queremos conseguir un esposo, ¿no? O queremos conseguir buena situación, o cambiar a mi esposo, ¿no? O mi hijo que como regrese bien, ¿no? Solo queremos eso, pero Dios tiene tanto interés en ustedes porque ustedes son hijas de Dios, ustedes son mujeres competentes de la fe. Entonces, por eso ustedes que necesitan aprender la vida de fe, esta vida espiritual, no vivir con su propia medida, sino con la medida de Dios. Amén, ¿no? Wow, entonces él dijo, entonces esta situación que mi hija se fue, claro, esa situación mismo no es prosperidad. Pero en esa situación también, Dios está conmigo, entonces yo soy varón próspero, esta situación también, Dios va a convertirlo todo al bien de mí. Me va a hacer feliz. Claro, entonces para eso también mi hija seguramente regresará. En su corazón llegó esa confianza, amén, ¿no? O sea, entonces, por eso él empezó a decir, ¿no? Uy, yo soy varón próspero. Esta situación que mi hija se fue, también prosperidad. Entonces otros pastores están locos, ¿no? Humilla tu corazón, muy soberbio, ¿cómo así, no? Pero acercándose al pastor Oxubak dijo, ¿no?
pastor, yo tengo dificultad. ¿De qué? Mi hija se fue de la iglesia, pero leyendo la palabra, Dios me hizo votar mi propia medida y ahora me dice que, mire, José era varón próspero, entonces yo también, sí o no. Pero nadie me acepta, otros pastores me atacan, pastor. ¿Qué le parece? Los pastores van, ¿cuál pastor? Dime, nombre, ¿cuál pastor? ¿Qué te digo? ¿Te dijo que no es prosperidad? Entonces dime ese nombre. No, pastor. No, es verdad. Tú eres varón próspero. Esa es prosperidad, porque Dios está contigo. Amén. Entonces, aún nosotros nos enfermamos de cáncer, ¿no? O leucemia. Me está atacando como reumatismo. Este tipo de enfermedad, Satanás siempre dice, ¿no? Sí, Dios está contigo, ¿no? ¿Por qué? Todavía no mejora, ¿no? Otro, cierto. Yo soy mujer miserable. Yo soy mujer pobre. Nosotros aceptamos esa mentira del diablo, ¿sí o no? Hoy votemos, ¿no? Esa mentira del diablo. Amén, hermanas. O sea, así nuestro corazón va a recibir fuerza de Dios. Amén. Sí, cierto, ¿no? O sea, así con mucha mentira Satán me ha engañado, ¿no? Hermana María Cative, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha orado por su hijo Nicolás, ¿no? Parece que no mejora mucho, pero en esa situación también, ¿no? Dios está con la hermana, Dios está con cada una de nosotras, amén, ¿cierto, hermanas, no? Entonces, ¿nosotros somos quién? Mujer próspera, amén, ¿cierto? Y de verdad, así, ¿no? Dios, cuando nos permite alguna prueba soportable. Si no, Dios prepara, ¿qué cosa? Salida, ¿no? Salida también. Entonces, hermanas, ¿no? Miremos a ese Dios, ¿cierto, no? O sea, veramente, hermana, nosotras no somos personas como nosotros mismas vemos, ¿no? De verdad, ¿no? Hablemos la palabra de esperanza, ¿cierto, no? Y también, ¿no? Mirando a veces, ¿no? A la familia, ay, ni siquiera tiene interés de escuchar la palabra, ¿no? Aunque predique, no quiere escuchar, no quiere venir a la iglesia. Ay, verdaderamente recibe la salvación. Mi esposo cambiará. Satanás así nos ataca, ¿cierto? Pero más que, ¿no? Nuestra propia fe, ¿no? Dios tiene su plan, ¿sí o no? Hasta por fin, ¿no? De verdad, ¿no? Como la hija de Pastor Lim regresó hasta ahora se convirtió como una sierva de Dios, está predicando el evangelio en una iglesia de Estados Unidos, imagínense, ¿no? Entonces, eso fue mejor, ¿no? Porque ella no podrá juzgar, ¿no? A otros jóvenes, ¿no? Porque ella misma también, como ya, ¿no? Había vivido, no una vida bien, ¿no? Todo lo que nosotros enfrentamos va a ayudar a bien. Amén, ¿no? De verdad, hermanas, ¿no? Pastor le dice, ¿no? ¿Quién me dice? ¿Quién me ve? Hasta ni siquiera tengo estudio. ¿Quién me ve? ¿No? ¿Quién me dirá, no? Tú eres un hombre extraordinario, ¿no? Nadie. Solamente Pastor Oxuba abriendo la Biblia, ¿no? Abriendo la Biblia. Ay, me siento muy incómodo contigo porque yo quisiera que tú confíes este Dios. Amén, ¿no? Amén. O sea, entonces, hermana, San Juan 14, miramos, San Juan 14. San Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén, hermanas, ¿no? Realmente así, ¿no? Por eso, por esa razón, ¿no? Hasta, ¿no? Pastor Lima hasta ni tenía estudio secundario bien, ¿no? Pero hasta, ¿no? Como Pastor Oswald diciendo eso, en Colombia también, ¿no? ¿Qué recibió? Embajador, ¿no? Honorífico, ¿no?
embajador honorífico. Entonces, y ahora, él hasta, ¿no? Como, hasta con esa confianza en Dios, estudió hasta, así, ¿no? Como sacó título de bachillerato, universidad, hasta doctor, no solamente doctor honorífico, sino hasta doctorado también ya recibió sobre unos 2 como áreas, ¿sí me entiende? Entonces, hermana, tengamos esperanza, ¿cierto? ¿No? O sea, nosotras, no solamente sobre títulos, ¿cierto? ¿No? Sobre todo sentido, ¿no? Como así, ¿no? Como el rey Midas, como es, ¿no? Cualquier cosa que él toca se convierte en oro. Uy, qué terrible, ¿no? Porque, imagínate, hasta comida se convierte en oro. ¿Cómo voy a comer, no? O sea, pero sí, Dios, ¿no? Nosotros conectando con esa fe, ¿no? Si toca a Dios, toda esa situación, ¿cómo se convierte, no? Wow, ¿cómo así? ¿No? Serpiente también, ¿cómo se convierte? En la vara, ¿no? Pero sí, nosotros así, ¿no? Eso soltamos, ese para también se convierte otra vez en la serpiente que me muerde, ¿no? Me muerde. Ah, yo no tengo fe, no quiero, ¿para qué sirve, no? A todos ataca ese tipo de pensamiento, ¿sí o no? Pero, ay, yo así, mira, hasta estoy muy mal. Eso también, en ese momento también no se midan consigo mismo, con su propia norma, ¿no? Sino, Dios no mira hacia a ustedes, ¿cierto? Sino nosotros, nuestra vista, ¿cómo se ve? Estoy retrocediendo, ¿no? Ay, tengo ya tiempo de salvación, ya tengo más de 10 años, ¿no? Pero yo ahora ya ni siquiera avanzo, sino estoy retrocediendo, me parece, ¿no? Pero palabra que dice, ustedes no son para retroceder, sino para preservación de almas. Ustedes, personas para salvar almas, ¿no? Porque ustedes tienen el evangelio, ¿sí? Realmente ustedes son mujeres competentes de la fe. ¿Es cierto, hermanas? De verdad, así, ¿no? De esa forma, realmente, no solamente el corazón, ¿no? Él decía, esa es prosperidad. Realmente, esa situación de su hija, Dios cómo trabajó. Entonces, ese tipo de testimonio, Dios también va a trabajar en la vida de nosotras, amén, ¿no? Sobre mi esposo, sobre mis hijos, están alejados de la palabra de Dios o con Dios. Dios no mira así, ¿no? Sobre su situación económica, ¿no? O no tienen dificultad con su esposo, también, de verdad, ¿no? También algunas hermanas necesitan esposo, confiando en Dios, ¿no? Confiando en Dios, Dios mismo realmente preparará, ¿no? Así no, claro, yo misma no voy a poder preparar a nadie, ¿no? A nada para nadie. Pero sí Dios prepara, ¿cierto? ¿No? Se prepara, amén, ¿no? Entonces, Dios va a ayudar, ¿no? En toda nuestra situación, ¿cierto? Por eso aprendamos esa vida de Josué y Caleb, ¿no? O sea, solo última palabra, vamos a mirar como Números 14. Números 14, 9, dice. O sea, con la vista de Dios, ¿no? Caleb Josué miró, dice, ¿no? Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo sea apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis, dice, ¿no? El protector, dice, ¿no? Como su amparo sea apartado de ellos, dice, ¿no? Wow, aún gigantes, ¿no? Hay gigantes, pero Josué y Caleb, ¿sí? En tu situación hay grandes problemas, ¿no? Situación parece tan grande como gigantes que parece que no se va a caer, ¿no? No puede cambiar, parece, ¿no? Pero Josué y Caleb está diciendo, el protector de ellos ya se apartó de ellos, ¿no? Aún gigantes, pero su protector se apartó de ellos. En cambio, Jehová está con nosotros. Por eso entonces entremos, ¿no? Peleemos, ¿no? Contra ellos, no con mi propia fuerza, sino atrás,
Dios, Jehová, está conmigo. ¿Quién mismo va a pelear? Jehová mismo peleará, ¿no? Atrás de mí, Jehová mismo va a pelear contra toda esa situación, va a ganar. Amén, ¿no, hermano? Entonces, no nos quedemos en nuestro lugar, sino entremos, ¿no? O sea, entonces, así, ¿no? De verdad, ¿no? Silver, por ejemplo, ¿no? También grupo de Silver, también hay muchas cosas que trabajar, ¿sí o no? Porque Silver es muy buena área, como también culto de niños, ¿no? También nuestra reunión de damas, ¿no? Muchas personas están esperando a nosotros también, ¿no? Sí, entonces trabajemos así. Entonces solamente ya vamos a regresar antes de terminar otra vez, Segunda de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10, el versículo 12. Vamos a leer todos juntos. ¿Ya están? Segunda de Corintios capítulo 10, el versículo 12, a la 1, 2, 3. Pero queriéndose a sí mismos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos. O sea, entonces aquí, ¿no? Esta palabra, acuérdense, ¿no? O sea, midiéndonos conmigo mismo, comparándome, ¿no? Conmigo mismo, ¿qué seremos? No juiciosos, no sabios, sino seremos necios, ¿no? Por eso diario, ¿no? Aprendamos con ese piedra de tropiezo que me está rompiendo diario mi vista, mi pensamiento, le hagamos caso. Amén, ¿no? Necesito medir con la medida de Dios. Amén, ¿no? Amén. O sea, así nosotros seremos sabios, ¿no? Hasta daremos mucha esperanza a mucha gente, ¿no? Hijo, tú eres un siervo de Dios, ¿no? Si esta vida no te toca, esta vida que está llevando, eres engañado, ¿no? Eso no es para ti. No es no tratar de no hacer, sino esta palabra de la fe, esta palabra de esperanza podemos transmitir. Amén. Bueno, terminamos hasta aquí. Vamos a orar un momento. Dios nuestro Padre, Señor, aún nosotros siendo salvas, hemos vivido mucho tiempo con mi propia medida, con mi propia norma, midiéndome a mí misma, también midiendo a las personas que están alrededor de mí. Pero Señor, como tú tienes tanta misericordia con nosotras, realmente aprenderemos esta vida de la fe. No es teoría como esa palabra de Josué y Caleb. Nosotros como diario se levanta esa idea como de 10 espías, pero esa piedra de tropiezo, esta roca de caída, diario nos estará diciendo para poder romper mi vista, que no nos confiemos lo que nosotros vemos o nuestra propia norma que nosotros hemos tenido. En la palabra de Dios, la vista de Dios, nosotros, Dios dice que somos justos por sangre de Cristo, somos justos. Por la sangre de Cristo, nosotros somos perfectos, somos mujeres de la fe. Señor, te agradecemos. Ante la situación aprenderemos esta vida de la fe, esta vida de esperanza. Señor, a través de nosotras tú quieres formar, como así transmitir mucha esperanza a la gente también. Señor, te agradecemos por tu iglesia, por la piedra que puso en Sion en la iglesia. Señor, te agradecemos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si hay algún anuncio.